Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia y actividad de proteínas. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de funciones a ellas asignadas. Son proteínas casi todas las enzimas que catalizan las reacciones en los organismos vivientes. Muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, la hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre, los receptores celulares a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta fisiológica, anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños, la actina y la miosina, que son responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción, el colágeno, que es integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Las proteínas están formadas por bloques de construcción llamados aminoácidos. Los aminoácidos tienen dos grupos funcionales que las caracterizan: un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino, el grupo carboxilo y un átomo de hidrógeno están unidos a un carbono que se denomina carbono alfa. El cuarto grupo al que está unido el carbono alfa se lo denomina químicamente como grupo R, cadena lateral de los aminoácidos, o residuo lateral. Y es el grupo que distingue a los diferentes aminoácidos. En la tabla se muestran los nombres de los 20 aminoácidos y sus símbolos de 3 y una letra. Cada aminoácido puede identificarse según convención por su nombre, su sigla de 3 letras y de una letra. Por ejemplo, la fenilalanina se puede identificar por su sigla de 3 letras, que es PHE, y de una letra, que es F. La glutamina puede ser identificada con GLN o su letra Q. Y así con todos. Según la composición química del grupo R, los aminoácidos se pueden clasificar en aminoácidos hidrófobos no polares, cuyo grupo R o cadena lateral es una cadena hidrocarbonada alquílica o aromática. Estos grupos, por ser no polares, son hidrofóbicos, o sea, repelen el agua. La repelencia al agua de estas cadenas laterales hace que se establezcan interacciones hidrofóbicas entre distintos aminoácidos no polares y otros compuestos no polares, como las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos de membranas plasmáticas. Los aminoácidos hidrofílicos, que tienen cadenas laterales con grupos polares como el hidroxilo, el tiol o el grupo amida, que interaccionan con el agua y con otras sustancias polares. Los aminoácidos ácidos contienen grupos carboxilos en los residuos laterales y se comportan como ácidos débiles. Los aminoácidos básicos, en donde los grupos R de estos aminoácidos contienen grupos amino que tienen un carácter básico. Cuando dos o más aminoácidos se unen entre sí, se forma un péptido. Los aminoácidos pueden establecer enlaces covalentes entre el grupo carboxilo de uno y el nitrógeno del grupo alfa-amino del otro. Esta unión se denomina unión peptídica y es una reacción de condensación, similar a la que hemos visto,
con pérdida de una molécula de agua. El producto formado cuando se unen de esta manera dos aminoácidos se llama dipéptido. Es posible seguir agregando unidades de aminoácidos con el mismo tipo de unión para formar tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos y así puede continuar. Se denominan polipéptidos los polímeros formados por más de 10 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Cuando la cadena polipeptídica tiene una masa molecular mayor de 6.000 daltons, lo que equivale a unas 50 unidades de aminoácidos, es considerada una proteína. Toda cadena polipeptídica tiene un extremo en el cual queda un aminoácido con un grupo alfa-amino libre, el cual, por convención, se considera el comienzo de la cadena y se le llama extremo amino terminal o N-terminal. La otra punta posee libre el grupo carboxilo unido al carbono alfa, el cual se considera el extremo final de la cadena y se llama carboxilo terminal o carbono terminal. Considerando el nitrógeno terminal y el carbono terminal, se estableció una nomenclatura para péptidos. Los siguientes aminoácidos pueden formar el correspondiente tripéptido. Debemos considerar el grupo aminoácido histidina como el final de la cadena por tener un carboxilo libre y la isoleucina como el extremo inicial por tener un amino libre. En la nomenclatura se nombra a los aminoácidos como componentes encadenados al aminoácido terminal, por lo que el aminoácido terminal mantendrá su nombre, en este caso, histidina. El resto de los aminoácidos se nombrarán en el orden de ubicación en el polipéptido con la terminación -il. Por lo tanto, el presente tripéptido se nombrará isoleucenil valinil histidina. Cuando una cadena polipeptídica contiene más de 50 aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, se lo considera una proteína. Cada una de las proteínas de nuestro cuerpo posee una secuencia de aminoácidos única que determina su función biológica. La variedad de estructuras que pueden establecer 20 aminoácidos diferentes lleva a la necesidad de ordenar las disposiciones que adoptan los aminoácidos en una proteína en niveles estructurales. Por lo tanto, la unión de los aminoácidos en una proteína puede determinar una estructura primaria, la cual se refiere al número e identidad de los aminoácidos que componen la molécula, como el ordenamiento o secuencia de esas unidades en la cadena polipeptídica. En las proteínas, su función biológica depende de su secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria está determinada por la disposición de los enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos. Resulta que tanto el grupo carbonilo como el grupo amino tienen una considerable polaridad, y esto permite el establecimiento de puentes de hidrógeno uniendo nitrógeno y oxígeno que pertenecen a diferentes enlaces peptídicos dentro de la molécula de polipéptido. Estas uniones se suceden de forma repetitiva y dan como resultado dos disposiciones espaciales características de la estructura secundaria de las proteínas: la alfa hélice y la lámina beta. En la alfa hélice, la disposición de la cadena determina su enrollamiento sobre un eje central
como si estuviese envolviendo un cilindro. Una vuelta completa de la hélice tiene una distancia de 0,54 nanómetros a lo largo del eje y se requieren 3,6 aminoácidos para dar la vuelta de una hélice. Esta disposición deja a los restos R orientados hacia el exterior del cilindro. En la lámina beta, la cadena polipeptídica se encuentra extendida, por lo que las interacciones puentes de hidrógeno de los enlaces peptídicos se dan entre cadenas que pueden tomar disposiciones paralelas o antiparalelas, como se muestra en la figura. Los residuos R de los aminoácidos quedan expuestos hacia el exterior de la estructura de la lámina, al igual que lo hacen los residuos R en la alfa hélice. Se hace énfasis en la disposición hacia afuera de los residuos R de la estructura secundaria, porque la interacción entre los residuos R que quedan expuestos da lugar a la estructura terciaria. Estas interacciones determinan la conformación tridimensional característica de una proteína. Al producirse interacciones entre diferentes zonas de la cadena polipeptídica, algunos fragmentos de la cadena se retuercen y se pliegan, de modo que la proteína adquiere una estructura tridimensional característica. La estructura terciaria de las proteínas se establece, pues, por interacciones entre las cadenas laterales R de los aminoácidos de una zona determinada de la cadena polipeptídica con los residuos R de los aminoácidos de otras regiones de la proteína. Por ejemplo, los residuos R de los aminoácidos no polares establecen interacciones hidrofóbicas, ya que las cadenas laterales no polares tienden a alejarse lo máximo posible del medio externo acuoso, por lo que en el interior de las proteínas abundan los residuos no polares. Los residuos R, aminoácidos polares, son hidrofílicos. En las proteínas globulares, los residuos polares tienden a colocarse en la superficie exterior de la proteína para formar puentes de hidrógeno con el agua. No obstante, los puentes de hidrógeno también se pueden establecer entre oxígenos y nitrógenos de cadenas R alejadas. Estas contribuyen a la conformación de la estructura terciaria de la proteína. Por ejemplo, entre los oxidrilos de dos serinas se puede formar un enlace puente de hidrógeno, al igual que el grupo carbonilo de una glutamina y el grupo amino de la cadena lateral de una lisina. También pueden establecerse puentes salinos entre residuos R. Estos puentes salinos son enlaces iónicos entre las cadenas laterales de los aminoácidos ácidos y básicos que tienen cargas negativas y positivas respectivamente. Por ejemplo, cuando la cadena lateral R de la lisina se ioniza, adquiere carga positiva, mientras que la cadena lateral del ácido aspartico adquiere una carga negativa al ionizarse. La atracción electrostática entre las cadenas laterales con carga opuesta forma un enlace iónico o puente salino bastante fuerte. Los puentes disulfuro son enlaces covalentes que se forman entre los grupos sulfidrilo de dos cisteínas en la cadena polipeptídica. Por último, cuando una proteína biológicamente activa está formada por dos o más
subunidades polipeptídicas, se la denomina estructura cuaternaria. La hemoglobina es una proteína globular que transporta el oxígeno en la sangre. Está constituida por 4 cadenas polipeptídicas o subunidades, 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Las subunidades se mantienen unidas en la estructura cuaternaria gracias a las mismas interacciones que formaban la estructura terciaria, solo que en la estructura cuaternaria estas interacciones se dan entre subunidades polipeptídicas diferentes.